revelado, increíble historia de una niña que suplicó, por favor, no me cortes el pelo, hasta que su vida cambió para siempre. Valeria, con sus 10 años, se encontraba en una encrucijada emocional. Su cabello negro, largo y sedoso, era más que un simple atributo físico, era la conexión palpable con su abuela, quien siempre le había mencionado que el cabello es la luz del alma. Cada vez que se miraba en el espejo, Valeria veía no solo su reflejo, sino también las historias susurradas de su infancia, el calor de su abuelita y la esencia de su familia. Sin embargo, la realidad que la rodeaba comenzaba a nublar esos recuerdos. Por favor, mamá, no me cortes el pelo, suplicó, sintiendo el nudo en su garganta apretarse con cada palabra. La expresión de su madre, Rosa, estaba cargada de preocupación y tristeza. Desde que su trabajo como empleada doméstica se volvió inestable, la presión sobre la familia aumentaba día tras día. Valeria sabía que la situación financiera se había vuelto insostenible, pero para ella, lo que estaba en juego era mucho más que unas hebras de cabello, era la esencia misma de su ser. La idea de perder su cabello le hacía pensar que podría estar perdiendo también su identidad, su pasado, su historia. La casa se tornaba un campo de batalla silencioso. Mientras Rosa pensaba en las cuentas y en cómo conseguir el dinero suficiente para el próximo alquiler, Valeria se sumía en recuerdos, sus abuelos contándole sobre el ritual de las meninas en México, donde el cabello se trenzaba como símbolo de unidad familiar. En su mente infantil, cortar su cabello era un sacrificio que significaba renunciar a todo lo que ella era. La angustia crecía, y el miedo de perder el último lazo con su abuela se apoderaba de su ser. ¿Qué haría sin mi cabello? ¿Sin su significado? Se preguntaba Valeria, mientras revisaba sus manos, nerviosa. Se sentía atrapada en un torbellino emocional, donde la desesperación luchaba contra la esperanza. Sin embargo, el arte había sido siempre su refugio. Una chispa de inspiración comenzó a formarse en su interior y decidió canalizar su angustia en un mural que viviera en el corazón de su hogar. Eso podría ser lo que necesito: transformar mi dolor en color, mis miedos en arte. Así, comenzó a trazar planes para reunir a los niños del barrio. Se imaginaba en el proceso, todos unidos en un ritual donde cada uno aportaría algo de sí mismo. Las risas y el eco de recuerdos compartidos serían una defensa ante la inminente amenaza de la tijera. Mientras tanto, en su corazón, aún resuena la pregunta de si podría convencer a su madre de que su cabello debía ser parte de su historia, y no un sacrificio ante la adversidad. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde donde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. A medida que los días pasaban, Valeria se dedicaba a pintar los bocetos de su mural, pero la angustia seguía ahí, persistente y pesada. La presión económica, el temor a perder su identidad, todo chocaba en su interior. ¿Y si se corta mi cabello? ¿Qué quedará de mí? Reflexionaba mientras las imágenes del mural comenzaban a cobrar vida en su mente. Cada trazo en su lienzo imaginario era una lucha, un intento por mantener su esencia intacta. El clamor del dilema se intensificaba, y las noches eran menos tranquilas. Valeria sabía que el tiempo se acababa. La pregunta latente seguía en su mente: ¿podría demostrar que el verdadero valor de su familia era mucho más grande que lo físico? Mientras el mural surgía como testigo de su lucha interna, ella ya no era solo una niña asustada. La niña que reverenciaba su cabello comenzaba a transformarse en una joven que reclamaba su voz. La noche de la revelación se acercaba, y con ella, una decisión que podía cambiarlo todo.
Valeria despertó una mañana con una energía renovada. El sol filtraba su luz a través de la ventana, iluminando su habitación y creando fraudes de sombras danzantes en las paredes. Se sentía decidida. Cada trazo de su mural mental comenzaba a tomar forma, y esa imagen la motivaba a seguir adelante. En su corazón, la angustia de perder su cabello luchaba con la promesa de convertirse en algo más grande, el arte, una forma de expresión cuyo pleno control empezaba a reclamar. Sin embargo, la realidad no tardó en asomarse. Al bajar al comedor, encontró a su madre revisando las cuentas mientras su expresión se tornaba tensa. Valeria, hay que hacer cambios, dijo Rosa, su voz cargada de agotamiento. No puedo seguir así, no puedo. La situación. Valeria sintió el peso de esas palabras y sus ojos se llenaron de preguntas. ¿Por qué no podemos hacer algo diferente? La inquietud se apoderó de ella. La inminencia del sacrificio se acercaba, decidida a ser parte de una solución. Valeria pensó en el mural, en lo que representaba para ella y para sus amigos. Así que, en un acto de valentía, se sentó con su madre. Mamá, quiero hacer algo especial. Quiero juntar a los niños del barrio para crear un mural. Este mural representará nuestra unión, nuestra historia. La mirada de Rosa se mezcló entre sorpresa y esperanza. ¿Y eso cambiará algo? Preguntó con escepticismo. Sí, sí puede. Si todos ponemos algo de nosotros, podemos mostrar que somos más que lo que vemos. Que hay belleza en nuestra historia, en todo lo que enfrentamos. Y así, tal vez veas que no todo se reduce a lo material, respondió Valeria con más confianza de la que sentía en ese momento. Esa conversación se convirtió en un impulso. Durante los días siguientes, Valeria comenzó a compartir su idea. Contactó a sus amigos, quienes eran tan entusiastas como ella. La emoción se esparció rápidamente. Hacía tiempo que no veían a un grupo de niños tan unidos, con risas que llenaban la calle. La noche anterior al inicio de la creación del mural, Valeria no pudo dormir. Visualizaba cada detalle, cada color. Su cabello, aunque atado en el mismo nudo de preocupación, se sentía más fuerte en su identidad. El día llegó y todo el barrio comenzó a reunirse. Valeria distribuyó pintura, pinceles y un espacio donde todos pudieran expresar sus sentimientos. Se formuló un ambiente de apoyo, de creatividad. Cada amigo se unía al proyecto con su propio trazo y color. Valeria observaba con curiosidad, cada contribución allí era una forma de oro entrelazada en su historia colectiva. Eran más que formas y colores, eran relatos y verdades dientes en un lienzo vivo. Mientras se enfocaba en un área del mural, notó a una de sus amigas, Ana, atormentada por inseguridades. Se le acercó. Esto es sobre ser tú misma. No tienes que ser perfecta, solo necesitas ser auténtica. En ese instante, Valeria empezó a comprender que su mural simbolizaba no solo una lucha interna, sino un espacio donde cada uno podía redescubrirse. Ella misma empezaba a sentir cómo los lazos de amistad se volvían parte de su esencia, y justo cuando pensaba que el mural sería su gran obra, una sombra se cernió sobre sus pensamientos. Rosa llegó a la escena. Valeria, tenemos que hablar. No puedo seguir posponiendo esto. Las palabras de su madre le agarraron el corazón. El momento crucial había llegado, el destino de su cabello estaba más cerca que nunca. Valeria sintió la presión en su pecho. El mural aún no estaba terminado, y la lucha en su interior resurgió. Debía decidir, ¿protegería su identidad hasta el final, o haría lo que se esperaba de ella? En esa bifurcación se encontraba su verdadero desafío. El aire en la tarde era diverso, impregnado de la mezcla de residuos de pintura y los sueños imperturbables de los niños. Valeria sentía como si su corazón latiera en el mismo ritmo de cada brocha que tocaba el lienzo. Pero la presencia de su madre la distrajo, una sombra inquietante interrumpiendo el brillo de esa jornada. Rosa tenía una expresión decidida,
pero su voz empezaba a quebrarse. Valeria, es hora de que hablemos de tu cabello. Necesitamos pagar las cuentas, y esto es lo que hay que hacer. Cada palabra era como una gota de frío sobre su piel ardiente. Valeria sintió que cada hilo de su identidad se deslizaba entre sus dedos, enredándose en el caos que significaba su vida en esos momentos. Su cabello, hasta hacía poco, había sido una fuente de orgullo, un símbolo de quién era. Pero ahora, la posibilidad de perderlo se convertía en un espejo de su lucha interna. ¿No puedes entender que esto es más que cortes de cabello? Es todo lo que soy. Estoy por crear algo que trasciende eso, que nos une, y las palabras le brotaron de un lugar profundo y errático. Quería luchar, pero su voz palpitaba con una centella de duda. La mirada de su madre se endureció al escucharla. No quiero hacerte daño, pero esto es una necesidad. Las cosas no son como antes. Valeria sintió un tirón en su estómago, una incomodidad familiar. La presión del deber frente a la expresión personal la desbalanceaba. ¿Qué significaba realmente la libertad de crear cuando su esencia parecía estar colgando de un hilo? La paleta de colores que había mezclado con confianza, ahora se tornaba en un lienzo gris. Sin embargo, en medio de esa confusión, surgió una chispa de autoconocimiento. El mural era su refugio, su declaración de intenciones y su desafío personal. Comprendió que si ese mural representaba unión y autenticidad, entonces también debía incluir su verdad. Sin embargo, su cabello no podía convertirse en un sacrificio que... Ahí estaba la pregunta. ¿Era realmente un sacrificio, o había formas de preservarse mientras tomaba decisiones difíciles? Decidida a no entregarse a la desesperación, Valeria se armó de valor. Mamá, ¿y si en vez de cortarlo, buscamos otras soluciones? Quizás done un poco de mi cabello, o incluso, puedo intentar cambiar mis locks en lugar de perderlo por completo. Quiero seguir siendo quien soy. No podemos solo resignarnos a lo que la vida nos lanza. La reacción de Rosa fue un instante de sorpresa, como si 25 segundos de silencio cargaran el segundo siguiente. Tu cabello no es solo eso, Valeria. Es una parte de ti. Pero Valeria sintió que sus palabras sentaban un nuevo compás. El miedo quizás había sido un aliado. Inmediatamente comenzó a anteponer su cabeza a la hoja del mural, añadiendo colores que reflejaban su lucha, su resistencia. Mira esto, mamá. Cada trazo es una parte de mí. No puedo perderlo y dejar que lo que tengo realmente se borre. Mientras los demás niños trabajaban a su lado, una sensación de propósito ocupó el espacio que había dejado el miedo. Ella se enfocó en cada detalle, la forma en que el lienzo recorría sus emociones, el pulso de sus amigos a su alrededor, el eco de las risas llenando su mente de poder. La obra fue avanzando, pero también lo hacía su dilema. Mañana podría ser un nuevo comienzo, pensó, mientras una ola de ansiedad la envolvía lentamente. Ella estaba desafiando sus límites, probando el nudo de su identidad y sentándose en el borde de lo desconocido. Con cada pincelada, Valeria estaba menos atada al pasado. El riesgo era inminente, y al mismo tiempo, se había formado un nuevo pensamiento en su mente. El día siguiente se acercaba, y con él el momento de tomar una decisión radical. La lucha no solo era por su cabello, sino por su ser. ¿Sería capaz de mantenerse fuerte ante el inminente cambio, o sucumbiría a la inseguridad y el miedo? La esencia de su mural aún necesitaba concluirse, y en esa lucha, su propia verdad clamaba por ser escuchada. Pero al hacerlo, Valeria empezó a comprender que la respuesta no estaba solo en lo externo. Había un mundo interior por explorar, y la confrontación de su mayor miedo iba a ser, sin lugar a dudas, su mayor revelación. La luz de la mañana iluminaba la habitación de Valeria, y con ello la realidad inminente de la decisión que debía tomar. Se sentó en su cama, la sensación de nerviosismo palpitando en su interior, un recordatorio constante de que el día prometía ser crucial.
En su mente, dibujaba diferentes escenarios, cada uno más intenso que el anterior. Hoy es el día, pensó, mientras las imágenes de su reflexión se contorsionaban en sus propios miedos. Su cabello, que siempre había sido su aliada, ahora se convertía en un campo de batalla entre el deber y la identidad. Después del intenso debate con su madre, Valeria había comenzado a cuestionarse su papel en la vida familiar. No solo se trataba de un corte de cabello, era una confrontación directa con las limitaciones que a menudo la vida le imponía. ¿Cuántas veces había dejado de lado sus deseos para ajustarse a lo esperado? Esa mañana, se dio cuenta de que tal vez había llegado el momento de comenzar a tomarse en serio su arte y su capacidad de crear. Con un impulso renovado, tomó su cuaderno de notas. Durante semanas, había recolectado ideas y visiones sobre el mural que estaba creando. Entre fotografías y garabatos, una pregunta resonaba cada vez más fuerte: ¿quién soy sin el miedo a ser quien quiero ser? Mira un par de palabras escritas: empoderar y transformar. En cada trazo, vislumbraba no solo pintura, sino una expresión de quien deseaba ser. Su jornada no solo se centraría en el mural, ni en el resultado esperable de una decisión dolorosa. Era el inicio de un proceso que la llevaría a explorar quién realmente era en el fondo de su ser. Voy a encontrar soluciones, alternativas que no amenacen mi esencia, murmuró mientras su mente comenzaba a esbozar planes. En el colegio, una idea nueva comenzó a tomar forma. Se acercó a sus compañeros, listos para colaborar. ¿Y si hacemos algo diferente?, les dijo con la determinación iluminando su rostro. Valeria propuso un desfile de modas escolar, con un enfoque en mostrar a cada persona tal y como era, independientemente de su apariencia física. Todos tenían algo que contar y mostrar, y podía ser una oportunidad para explorar su creatividad sin los límites que ella misma sentía. La emoción que sintió al hablarles generó una corriente de energía palpable. Se estaba creando un espacio donde las inseguridades podían transformarse en arte, un entorno donde la autenticidad podía reinar. Pero, a pesar de su valiente levantamiento de voz, una duda persistía: ¿podría ser suficiente para abrir la puerta a su propia transformación? A medida que se desarrollaban los planes, su mente también navegaba por el miedo a lo que vendría. Un desfile, un mural, su cabello, todo había comenzado a entrelazarse en una búsqueda más profunda de autoconocimiento. La presión era palpable, pero a su vez sentía que dar ese paso podría liberarla. Fue entonces cuando su madre entró en la habitación. La mirada entre ellas tenía un nuevo significado, un entendimiento implícito de que ambas estaban luchando, cada una a su manera. Mamá, creo que estoy lista para encontrar formas de ser fiel a mí misma y también a ti. No vamos a perder, vamos a ganar en esta batalla. Las palabras resonaban con fuerza y determinación. La decisión que Valeria estaba a punto de tomar no solo afectaría su cabello, sino que marcaría el principio de una nueva vida. Se dio cuenta de que capaz de modelar su existencia, así como lo hacía con el mural, y comenzó a aceptar que estaba inyectando pigmentos en un lienzo más amplio, la obra de su vida. Sin embargo, una parte de ella también enfrentaba una lucha interna cada vez más dominante, una pugna entre permanecer fiel a su nueva visión o sucumbir a la presión de la norma familiar. La chispa del cambio ardía con vigor, pero también presentaba un desafío. Cada decisión traía consigo un costo. Mientras buscaba la inspiración para el mural, aquella lucha interna culminó en una nueva revelación. El próximo paso sería el más importante: enfrentaría su miedo a no ser aceptada por lo que era realmente. Estaría dispuesta a transformarse, no solo artísticamente, sino en la versión más auténtica de ella misma. Valeria, ahora con un lienzo en blanco ante su rostro y un mar de posibilidades por delante, supo que estaba a las puertas de un descubrimiento que podría cambiar su vida para siempre. El momento de la verdad estaba por llegar, y su historia se estaba escribiendo de nuevo. ¿Sería capaz de afrontar la verdad de su identidad, o sucumbiría a las presiones que la rodeaban? La respuesta no se revelaría por sí sola. El sol brillaba con fuerza,
filtrándose por las ventanas del aula, donde Valeria se encontraba sentada, rodeada de sus compañeros. La emoción que había sentido al plantear su idea del desfile ahora se convertía en una mezcla de ansiedad y expectativa. Había logrado captar su atención, pero la realidad de su propuesta se dibujaba como un gran muro ante ella. Para poder transformar su visión en algo tangible, necesitaba pasar de la teoría a la práctica. Hoy tenemos que trazar un plan, dijo, mientras la clase se acomodaba para escucharla. La valentía que había sentido al enfrentarse a su madre empezaba a desvanecerse y en su lugar llegaba la duda. ¿Podría realmente llevar a cabo un proyecto tan ambicioso? Valeria comenzó a hablar sobre la idea de que cada participante no solo vestiría ropa, sino que llevaría su historia. Cada traje, cada outfit, sería un reflejo de la autenticidad y lo que cada uno sentía que representaba. Era una manera de enfrentar sus inseguridades, de vestir la esencia misma de cada uno, sin miedo al juicio. Pero a medida que sus palabras resonaban, dudas comenzaron a ahogarla. Al mirar a sus compañeros, notó que muchos parecían encogerse en sus asientos. La inseguridad se propagó como un virus. Sin embargo, algo dentro de ella despertó. Con determinación renovada, se enfrentó a la clase. Sí, estoy nerviosa, pero si no comenzamos a hacer las cosas de forma diferente, ¿cuándo lo haremos? Las palabras fluyeron con más fuerza, como si cada una de ellas removiera un pesado velo que había cubierto la sala. Fue en ese instante, observando las reacciones de sus compañeros, que comprendió, no solo estaban dispuestos a escuchar, sino que necesitaban esta oportunidad tanto como ella. La idea de que su propia lucha resonara en otros la llenó de una nueva energía. Las reuniones comenzaron, y con cada encuentro, Valeria se transformaba. Su mente, antes un caos de inseguridades, empezaba a construir una narrativa clara. La creatividad que solía estar oculta se expresaba a través de bocetos y discusiones sobre diseño. Semanas pasaron, y a pesar de las aprehensiones iniciales, cada objetivo que trazaba solo reforzaba su sentido de propósito. El miedo a no ser aceptada empezaba a ceder ante el deseo de ser auténtica. Sin embargo, a la vuelta del camino, una sombra seguía acechando. Valeria no pudo evitar recordar la conversación con su madre. Cada vez que empezaba a sentirse segura, el recuerdo de su decepción emergía. ¿Cómo podía ser fiel a sí misma sin romper la conexión con su familia? Esa constante tensión la forzaba a reconsiderar sus prioridades mientras esbozaba la imagen de aquel mural que, aunque dividido, no podía dejar de pensar. Con un mayor enfoque en su propio proceso, se dedicó a fusionar la obra del mural con el desfile. Cada trazo que imprimía en la pared se convertía en una metáfora de su crecimiento personal. Sin embargo, la lucha presionaba de nuevo, amplificada por la inminente fecha del desfile. Un día se despertó con la inquietud en el pecho, un turbulento revoloteo de dudas que le susurraban al oído, recordándole las expectativas de su hogar. ¿Qué dirán?, se preguntaba mientras luchaba con el espejo de su propio reflejo. La voz de su madre resonaba en sus pensamientos, recordándole que el mundo no siempre entendía las decisiones tomadas desde el corazón. Valeria atrapó su aliento, sintiéndose inmovilizada entre dos mundos, el corazón audaz que palpitaba por la autenticidad y la voz progresivamente apagada del deber familiar. Al terminar la jornada, se asomó por la ventana. Justo en la esquina de su barrio, vio un grupo de artistas callejeros. Estaban creando arte en la calle, en plena exposición. Atendían a los curiosos que se detenían a observar, y con cada trazo dejaban una parte de sus historias. Fue una revelación que sacudió su ser. De alguna manera, ese mural y el desfile no eran solo manifestaciones externas. Eran su propia declaración de libertad. Pero, ¿estaría dispuesta a arriesgar la desilusión de su madre por la búsqueda de su verdad? El pensamiento la dejó inquieta. Al final del día, sentía que un importante paso estaba por ser revelado. ¿Sería capaz de sostener su voz entre el eco de las expectaciones familiares?
La respuesta no se encontraba aún en su pecho, pero sabía que pronto tendría que enfrentarse a la verdad. Valeria se despertó una mañana con la mente agitada, atrapada entre sueños de diseño y la presión de los deberes familiares que se colaban en su conciencia. La imagen de aquellos artistas callejeros seguía resonando en su interior, provocando chispas de inspiración y un deseo ardiente de libertad. Con sus herramientas desparramadas sobre el escritorio, comenzó a bosquejar ideas para el desfile. Sin embargo, en el fondo de su mente, una voz constante le decía que debía rendirse, que la desaprobación de su madre llegaría pronto a ser una sombra insuperable. A medida que pasaban los días, la ansiedad de Valeria crecía. Su habitación, una vez un refugio de creatividad, se convirtió en un espacio de riesgo y dudas. Miraba los bocetos, pero la alegría que alguna vez sintió al diseñar se transformaba en una preocupación constante. Cada línea que trazaba en la hoja parecía recordarle todo lo que existía en juego. La posibilidad de perder el amor y la aprobación de su madre la paralizaba, sembrando semillas de duda en su corazón. Una noche, mientras trataba de conciliar el sueño, decidió hablar con su madre sobre el desfile. Era una decisión arriesgada, pero la necesidad de desahogar su carga se hizo irresistible. Su voz temblorosa resonó en la oscuridad. «Mamá, he estado trabajando en algo importante para mí. Quiero que sepas que esto significa mucho para mí». Las palabras salieron de su boca, pero el eco de su miedo a la desaprobación las acompañó. El siguiente día colisionó con la reacción de su madre. La incomprensión brotó en forma de preguntas cortantes que hicieron arder su pecho. ¿Por qué desperdiciar tu tiempo en algo tan frívolo? Necesitas enfocarte en tus estudios, no en desfiles y ropa. Cada palabra era como una puñalada, desgarrando la confianza que Valeria había estado construyendo. La imagen de ser auténtica chocaba con la realidad de una madre que buscaba protegerla. Lo que antes fue un susurro de creatividad se convertía en una tormenta de conflicto interno. Valeria se vio obligada a confrontar su propia verdad. ¿Era posible valorar su autenticidad, su expresión artística, sin desilusionar a su madre? La tensión emocional se intensificó, pero había un cambio sutil en su perspectiva. La lucha por ser vista, por ser escuchada, necesitaba ser confrontada. La terapia se convirtió en un refugio inesperado, un espacio donde podía ordenar sus pensamientos y emociones caóticas. Con la ayuda de una consejera, Valeria comenzó a desglosar las expectativas familiares que parecía cargar sobre sus hombros. Tu voz tiene poder, Valeria. No dejes que las palabras de otros ahoguen tu propia narrativa, le decía su consejera con firmeza. Con cada sesión, la claridad empezaba a filtrarse a través de su confusión. Luego de semanas de lucha, Valeria decidió que era hora de mostrar su trabajo. La noche del desfile se acercaba, y el miedo a ser rechazada se transformó en una chispa de determinación. Cada traje que había diseñado se sentía más como un portal hacia una nueva versión de sí misma, lista para dar paso a una Valeria que nunca había tenido el valor de mostrar. Al llegar el día del desfile, Valeria se encontró en la línea de salida. Las luces brillaban intensamente y la multitud se reunía en su expectativa. A su alrededor, el murmullo de voces se convirtió en una sinfonía que animaba su corazón. Se dio cuenta de que en ese momento crucial, estaba lista para ser vista, no solo por su madre, sino por el mundo en general. Había llegado el momento de enfrentar a sus miedos, de usar su voz como un acto de resistencia, pero justo antes de dar su primer paso, sintió que la vulnerabilidad se apoderaba de ella. La mirada de su madre en la multitud se convirtió en un recordatorio de todo lo que había arriesgado. El eco de la desaprobación que había oído tantas veces amenazaba por desvanecer la luz que brillaba en su interior. Con su corazón latiendo intensamente, Valeria tuvo que tomar una decisión: rechazar su verdad en favor de la aceptación o abrazar el potencial de su autenticidad. Sus dedos rozaron la tela del traje que había creado, una representación de su viaje, y firmemente respiró hondo. El instante había llegado. La voz de su guerrera interna fue lo único que le quedó por escuchar.
El desfile no solo era una pasarela de moda, era una plataforma para la liberación. Y cuando la música comenzó a sonar, Valeria dio el primer paso, enfrentándose a sus miedos. En su caminar, sentía que cada mirada se convertía en su propia historia. ¿Sería esta su verdad definitiva, o habría más revelaciones a la espera de ser descubiertas? La respuesta final apenas estaba a la vista, y el desenlace del desfile prometía un camino inesperado. El eco de la música aún resonaba en el aire cuando Valeria dio su primer paso hacia la libertad. A medida que avanzaba, un torrente de emociones fluyó por su cuerpo. Cada par de ojos que se posaba sobre ella parecía desnudarse de la ansiedad que había sentido hasta ese momento. Había dejado atrás los miedos, al menos por unas breves fracciones de segundo. Sin embargo, a medida que el desplazamiento por la pasarela continuaba, el tsunami de juicios internos comenzó a surgir nuevamente. Las palabras de su madre reverberaban en su mente, como un mantra doloroso: es frívolo, no te va a llevar a nada. Justo entonces, un destello de su infancia la inundó, trayendo con él la pregunta que nunca pudo resolver: ¿era realmente digno de su amor seguir su pasión? La ambigüedad dominaba sus pensamientos. Pero algo en su interior se negaba a ceder. La vulnerabilidad que anteriormente había sentido ahora se transformó en poder, una energía palpable que la impulsaba hacia adelante. Su primer modelo entró en la pasarela, y con cada desfile, cada traje se sentía como una extensión de su propia historia. Las telas danzaban, revelando no solo moda, sino las selvas y los mares de su lucha interna. Mientras se acercaba el final de la pasarela, Valeria se recordó a sí misma el porqué de su viaje. Se imaginó cada crítica y cada inseguridad como una parte fundamental de su diseño, un hilo en el vasto tapiz de su identidad. No podía dejar que el miedo la definiera. Necesitaba que su trabajo hablara por ella: soy una creadora, no una decepción. Cuando el espectáculo llegó a su clímax, Valeria se detuvo al final de la pasarela. Allí, en el centro de la atención, levantó los brazos, sintiendo el viento acariciar su piel. Era un acto consciente de reclamación personal. En ese instante, no solo era un modelo exhibiendo ropa, era una mujer reclamando su lugar en el mundo. La catarsis la envolvió, y la mirada de su madre cruzó su mente. Decidió que quería que su madre supiera, no que abandonaba su hogar y su familia, sino que buscaba un espacio donde su creatividad floreciera. A lo largo del desfile, las reacciones del público comenzaron a resonar en su interior. Algunos miraban con asombro, otros con admiración, mientras que otros parecían pensar que todo era solo un divertimento. Valeria se dio cuenta de que, más allá de las opiniones ajenas, estaba en un camino de autodescubrimiento. Sin embargo, al final, la multitud estalló en aplausos, y el sentimiento de triunfo se mezcló con una profunda incertidumbre. La aprobación del público no era suficiente si su madre no podía ver el corazón detrás de su trabajo. Entonces, una idea intrigante comenzó a formarse en su mente: quizás el verdadero desafío no era solo triunfar en la pasarela, sino encontrar la forma de llevar esa misma autenticidad a su hogar, a su madre. La mirada feroz que dedicó al público se encendió con una nueva luz: necesitaba hablar con su madre, hacerle entender que sus sueños eran dignos. Tenía que ser clara, valiente, aún más allá del desfile. Mientras los aplausos resonaban como una sinfonía de validación, una resolución se gestaba en su interior, y supo que este no era el final. Al bajar de la pasarela, cada paso lo sentía como un retorno a su vida diaria, una vida que necesitaba transformarse. Con la determinación reavivada, Valeria había vislumbrado que la lucha personal no terminaría con ese meritorio desfile, era solo el inicio de un nuevo capítulo. En su mente retumbaba una pregunta intrigante: ¿podría encontrar la manera de reconciliar su pasión y la expectativa materna? En esta danza entre la búsqueda de su propia voz y la aprobación de su madre, una inquietante revelación emergía, insinuando que su viaje apenas comenzaba. Los días posteriores al desfile fueron un torbellino de emociones contradictorias.
En el eco de los aplausos, Valeria sintió que había ganado un pequeño campeonato personal, pero la euforia se desvanecía al tratar de comunicar esa victoria a su madre. La idea de sentarse y hablar con ella era abrumadora, el miedo a ser incomprendida le pesaba en el pecho. Después de un par de noches de insomnio, Valeria se llenó de determinación. Decidió que no podía permitir que el temor la paralizara. La convicción que había encontrado en la pasarela le había otorgado una nueva perspectiva. Si bien su madre había sido una de las principales críticas en su vida, también era la mujer que había alimentado sus sueños cuando era pequeña. Esa dualidad era el motor que la impulsaba a buscar claridad. Valeria planificó su conversación meticulosamente. Se sentó en su escritorio y tomó un cuaderno vacío. Al escribir, su mente se despejaba, y las palabras comenzaban a fluir con más libertad. Mamá, sé que piensas que la moda es frívola, pero es mucho más que eso para mí. Es mi forma de expresión, una extensión de mi ser, escribió, sintiendo como cada letra la acercaba más a su objetivo. Al día siguiente, Valeria se armó de valor y decidió que lo mejor era hablar personalmente. En vez de quedarse atascada en los miedos familiares, quería ser la autora de su propia historia. A la hora que sabía que su madre regresaría del trabajo, se preparó en su habitación. Se vistió con un atuendo que había creado días atrás, un homenaje a sus raíces. Cada pliegue de la tela representaba no solo su talento, sino el deseo de mostrar una faceta de sí misma que su madre aún no conocía. Cuando su madre llegó a casa, Valeria sintió un nudo en el estómago, pero en lugar de retroceder, respiró hondo y se acercó a ella. Mamá, necesito hablar contigo, dijo, con una voz firme y tranquila. La mirada sorprendida de su madre la empujó a continuar. Comenzó a exponer todo lo que había escrito en su cuaderno, las palabras fluyeron como nunca antes lo había hecho. Sin embargo, la respuesta de su madre no fue la que esperaba. Una mezcla de preocupaciones y críticas emergió en una torrencial lluvia de palabras. No puedo entender por qué sigues en esta locura, Valeria. ¿De verdad crees que esto te llevará a algo en la vida? Las palabras de rechazo encajaron profundamente, desdibujando su energía de revelación. Aquella respuesta hizo que el suelo temblara bajo sus pies, pero también avivó el fuego dentro de ella. Sin apartar la mirada, Valeria encontró la fuerza para continuar. Mamá, siempre he querido hacer esto. No es solo una moda, es mi vida. Los desfiles, la creatividad, la conexión, no son frívolos cuando realmente sientes lo que haces, articuló con firmeza. Aún con la voz entrecortada, cada palabra resonaba con una confianza que surgiendo desde lo más profundo. En un momento de tensión palpable, su madre bajó la mirada, visiblemente afectada. Valeria percibió el abismo en el que se hallaban, una lucha generacional, dos visiones del futuro colisionando. Pero, por primera vez, sintió que estaba dispuesta a luchar por su verdad. Valeria se preguntó si los años de desilusión y temor habían finalmente dado lugar a un momento de ruptura. Sin embargo, la incertidumbre seguía, y aunque su discurso había sido sincero, el futuro aún estaba plagado de interrogantes. ¿Sería capaz su madre de aceptar y comprender su viaje? O, más importante aún, ¿podría ella mantener su autenticidad mientras competía con las expectativas que siempre la habían seguido? Esa noche, mientras la sombra de la decepción aún danzaba en su mente, llegó a la conclusión de que el desafío no era solo convencer a su madre. Debía demostrarle que su camino era validado a través de acciones concretas y resultados tangibles. Al final, la conversación había sido solo el comienzo. Valeria comprendió que, aunque sus pasos ocurrieran en la dirección correcta, la verdadera batalla sería mantener la conexión con su madre, con la mente. Bullendo de ideas, Valeria se preparó para la próxima etapa de su viaje. Si lograba plasmar sus sueños en la realidad, podría ofrecerle a su madre no solo palabras, sino un legado. Avanzaría con ambición y valentía, dispuesta a cambiar la narrativa que las había mantenido distanciadas, y así, en medio de la confusión, una nueva llama se encendió en su interior. Ahora sé lo que tengo que hacer,
¿pero podré realmente darle vida a esto? Esa pregunta se convirtió en el centro de su meditación, mientras la noche se iba desvaneciendo. La respuesta aún estaba por llegar, y Valeria sabía que su vida cambiaría para siempre. Valeria despertó con la determinación de transformarse en la arquitecta de su propio destino. La conversación con su madre aún resonaba en sus oídos como un eco desafiante, pero cada palabra negativa se convertía en un ladrillo que cimentaba su determinación. El desfile había sido un espejo donde se reflejaba no solo su talento, sino también su percepción del mundo, una balanza en la que debía equilibrar sus sueños y las realidades que la rodeaban. Decidió que el primer paso hacia la materialización de sus sueños sería participar en un concurso de diseño que se celebraría en su ciudad. Este certamen era la clase de oportunidad que no podía dejar pasar. Sería su plataforma para expresar su visión y demostrar que la moda, lejos de ser frívola, podía narrar historias apasionantes. Sin embargo, preparar su colección requeriría no solo habilidad, sino una profunda introspección sobre lo que realmente quería comunicar a través de la tela. En su mente, Valeria comenzaba a esbozar las ideas que le resonaban, recuerdos de su infancia, momentos vividos, las tradiciones que habían forjado su identidad. Con cada trazo, veía no solo un atuendo, sino un lienzo que encapsulaba su historia. Se lanzó a la tarea con un fervor renovado, pero la presión también comenzó a manifestarse. Las dudas aparecían, desnudando la vulnerabilidad que tanto anhelaba ocultar. ¿Sería suficiente? ¿Lograría darle forma a su visión y, al mismo tiempo, agradar a su madre? En medio de esos pensamientos, tuvo una revelación. Para enfrentar la crítica, debía primero enfrentar su propio miedo al fracaso. Se sentó de nuevo en su escritorio, rodeada de telas y bocetos, y se permitió explorar sus inseguridades. ¿Qué era lo que realmente le intimidaba? La respuesta se hizo clara: el temor a no ser vista, a que su voz permaneciera ahogada en el ruido de la incerteza. Decidió que, en lugar de evitar esos sentimientos, usaría la angustia como combustible creativo. Comenzó a plasmar sus ansiedades en los diseños, convirtiéndolos en parte de su narrativa. Trabajando incansablemente, Valeria comenzó a definir su colección. Cada pieza se entrelazaba con el hilo de su historia, y al mismo tiempo, desafiaba las expectativas que la mantenían prisionera. Se deshizo de los patrones que otros esperaban de ella y abrazó un estilo que realmente resonaba con su esencia. Sin embargo, la presión del inminente concurso se convirtió en una sombra que a veces nublaba su claridad. Las noches de trabajo interminables la dejaron con ojeras y un sentido de agotamiento, pero la meta clara la mantenía en movimiento. A medida que se acercaba la fecha del certamen, el vacío interior que había sentido durante años empezó a llenarse con un nuevo sentido de propósito. La idea de presentar su trabajo ante un panel de jueces y, potencialmente, ante una multitud le proporcionaba tanto emoción como terror. En una pequeña charla con un mentor que había conocido en el desfile, Valeria se sintió impulsada a ver el concurso como una oportunidad de crecimiento personal, no solo una competición. No se trata solo de ganar, se trata de ser auténtica, le había dicho. El día del concurso llegó y Valeria, vestida con una de sus creaciones, sintió una oleada de confianza. Cada paso hacia el escenario era una afirmación de su viaje, un simbolismo de su lucha interna. Cuando se presentó ante el jurado y la audiencia, recordó el profundo dolor y el desasosiego que había enfrentado. A medida que hablaba sobre cada diseño, su voz resonaba con una convicción que la sorprendió a sí misma, pero justo cuando sintió que las mariposas en su estómago comenzaban a calmarse, una pregunta de un juez cortó el aire gélido de la sala: ¿qué harías si tu madre no acepta tu trabajo? Esa cuestión la aturdió, volviendo a abrir la herida fresca de la incertidumbre. En ese instante, mientras las luces brillaban intensamente sobre ella y la mirada de los presentes se centraba en sus respuestas, Valeria comprendió que su viaje aún no había terminado. ¿Podría realmente lidiar con la posibilidad de un nuevo rechazo? La presión subía y las palabras parecían evaporarse.
Con el corazón latiendo velozmente, la respuesta se hizo urgente: no puedo dejar que eso defina quién soy. Esa afirmación se convirtió en el centro de su mirada, un recordatorio de que su camino era único y debía seguirlo, independientemente de las expectativas impuestas. Este momento se convirtió en un punto de inflexión claro, dejándole claro que las verdaderas batallas no solo eran externas, sino también internas. ¿Podía finalmente reivindicar su voz en medio del ruido? La respuesta se convertiría en su nueva misión. Sin embargo, mientras la sala se llenaba de aplausos, Valeria sabía que otro desafío le esperaba y la pregunta persistía: ¿podré encontrar el valor para enfrentar a mi madre de nuevo después de todo esto? El desenlace de la historia de Valeria no llegó con un repentino giro, sino con la constancia de su esfuerzo y la sabiduría finalmente alcanzada. Después del concurso, un reconocimiento genuino y profundo comenzaba a brotar de su interior. Había trabajado arduamente en cada diseño, pero el verdadero reto estaba en conectar esos triunfos externos con su propio sentido de identidad. A medida que la multitud aplaudía, su mente volvía una y otra vez a las palabras que el juez había pronunciado. No puedo dejar que eso defina quién soy. Ese mantra se convirtió en su guía, un faro al que aferrarse en su camino hacia la autenticidad, con la fuerza del aplauso aún resonando en sus oídos. Valeria comprendió que su viaje no debía ser una huida de la expectativa familiar, sino una reclamación consciente de su verdad. En su soledad, al reflexionar sobre la respuesta del jurado, se dio cuenta de que el verdadero logro no era pleitear por aprobación, sino afirmar su esencia, su voz, su historia. Esta comprensión marcó un punto de inflexión tangible en su evolución, en su capacidad para utilizar el arte como forma de sanación y autoexpresión. Al regresar a casa, una mezcla de ansiedad y determinación la envolvió. Sabía que debía enfrentarse a su madre. Estaba lista para compartir no solo su éxito, sino también su lucha interior, un recorrido que había sido tanto artístico como emocional. La pregunta que antes la atormentaba, sobre cómo reconciliar su pasión con la desaprobación materna, ahora transformaba en un deseo de diálogo. Si su arte era su verdad, era hora de que Rosa supiera cómo había forjado su camino. Valeria le pidió a su madre que se sentara y le explicó cada matiz de sus experiencias recientes. Le habló de su momento en la pasarela, del concurso, de todas esas noches en vela, pero lo más importante, le reveló su verdadera esencia, la conexión entre su arte y su identidad. Durante años, había guardado celosamente su pasión por el miedo a ser incomprendida. Ahora, con cada palabra que salía de sus labios, el silencio se llenaba de un nuevo entendimiento. La expresión de Rosa era un mapa de emociones: sorpresa, incredulidad y, poco a poco, aceptación. Una vez que Valeria terminó de hablar, la habitación se llenó de una calma intensa. Rosa finalmente habló. No entendía lo importante que era esto para ti. Solo quería protegerte. Valeria sintió que ese reconocimiento era el primer puente que necesitaban para reconstruir su relación. Sin embargo, no vinieron más palabras vacías. La sinceridad de su madre se entrelazó con el amor que, aunque a veces erróneo, perfumaba cada frase. Ambas comenzaron a abordar la esencia de la comunicación, el arte y la unión familiar. Valeria propuso un proyecto donde su madre podría experimentar el arte que había transformado su vida. Juntas, idearon un próximo mural. Cada pincelada representaría, no solo la identidad de Valeria, sino el amor y el sacrificio de Rosa. El arte ya no sería solo el refugio de Valeria, sino el símbolo de su conexión renovada. A medida que trabajaban en el mural, Valeria encontró el logro que había buscado durante tanto tiempo: su voz. No solo se trataba de su cabello o su arte, sino de su derecho a ser escuchada y entendida. Rosa, por su parte, comenzó a vislumbrar el valor de la creatividad y la autoexpresión de su hija. La reconciliación, en su forma más pura, comenzó a florecer en el lienzo donde juntas trazaban sus historias. El día de la inauguración del mural llegó, y Valeria sintió un orgullo desbordante no solo por lo que había creado,
sino por el espacio en el que su madre había comenzado a entender. Había logrado trascender el dolor del pasado, y cada trazo en la pared era un testimonio de su crecimiento. Allí estaban, en el mismo mural, sus vidas entrelazadas, una naturaleza vibrante de amor y respeto representada en colores audaces. Al final de este camino, Valeria no solo había conquistado el miedo a ser quien era, sino que abrazaba la complejidad de su relación con Rosa. Experimentó la auténtica conexión que había buscado, un sentido de pertenencia sin sacrificar sus propios deseos. La niña que una vez había suplicado por su cabello se transformó en una joven que defendía su voz y su arte con un firme propósito. Valeria había alcanzado la realización genuina, y con ello la confianza sólida para seguir adelante. Había conquistado no solo su lugar en el mundo, sino la capacidad de transformar el dolor en algo único y hermoso. Se sentía orgullosa, no solo de su obra, sino de ser quien era, con la certeza de que el camino hacia la autoaceptación había comenzado. Este mural no simplemente adornaba una pared, sino que simbolizaba su viaje de transformación y, lo más importante, su hogar. Si están con nosotros y quieren seguir siendo parte de estas inspiradoras historias de superación personal, necesitan suscribirse ahora al canal para no perderse nuestras próximas aventuras. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y ayudarnos a llegar a más personas. Comenten sus reacciones y teorías sobre este final, su opinión es muy importante para nosotros. Y no olviden compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar su apoyo y crecer juntos. No esperen ni un segundo más para compartir todo este potencial.